en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. En esos dos versículos nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero para echar un poquito más en contexto, vamos a leer hasta el versículo 4. Segunda de Timoteo 2, 4, del 1 al 4. Me dicen un amén cuando ustedes lo tienen. Y al leer la palabra de Dios, nos ponemos de pie en reverencia. Y la palabra del Señor dice así: en presencia de Dios y del Cordero Jesús, quien un día juzgará a vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos quieran oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Tal vez la versión que yo tengo es un poquito diferente. Tengo la traducción viviente, que es la que yo saqué, pero nos vamos a enfocar en el versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su magnificencia y en su reino, que prediques la palabra, que insista a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estábamos cantando esa canción hermosa del león y cordero, que está sentado en el trono. Pero para entrar en contexto en esto, ¿alguna ocasión algunos de nosotros hemos sido juzgados por alguna cosa? Hemos sido juzgados tal vez por nuestros padres, por un acto mal que nosotros hayamos cometido y ellos llegan y te reprenden. Yo pienso que la mayoría, hemos sido reprendidos por nuestros padres. Muchas veces nos ha dolido porque, como dicen, nos pasaron con la chancla, ¿verdad? Otros con el cinto y a otros hasta con el palo de la escoba lo dieron, porque éramos tremendos. Pero aún así, en esa disciplina dolorosa, los padres lo hicieron por amor, por corregirnos, porque fuésemos mejores. ¿Que eran perfectos a la hora de hacerlo? No. El Señor nos enseña que primero tenemos que exhortar con la palabra. Exhortar con la palabra. Aquí nos está enseñando exhortar con la palabra. Reprender con la palabra de Dios. A veces los padres, primero que todo, al no tener esa relación o ese conocimiento con Dios, vamos a la primera, que era la chancla. Pero esos son los padres. ¿Pero alguna vez te reprendió un maestro en la escuela? ¿Porque no llevabas una tarea? ¿O porque estabas no poniendo atención? En mi tiempo los maestros todavía tiraron el borrador así, ¡chum! Y cuando eso eran de la famosa tiza blanca en la pizarra, que hasta que soltaba un polvazal donde se la pegaba a uno en la cabeza. No crea, Giovanni, que solo tú te has portado mal, nosotros también nos portamos mal en nuestro tiempo. Pero, ¿alguna vez te ha reprendido un policía? ¿Te ha parado un policía? Vieras qué feo se siente eso.
de ver las luces azules detrás tuyo, siente un vacío en la boca, en el estómago, donde un policía te para y, ¿sabes qué? Algo que hay aquí con la policía, que no hay mucho en nuestros países, los policías llegan y te abordan con educación. Te tocan la ventana, tú ya estabas en la ventana, buenas noches, licencia y registración, seguro, lo hacen con educación. Y aún así nosotros, sabiendo cuáles son las leyes, las quebramos, por eso somos reprendidos. Hoy vamos a aprender de una persona, la única que tiene el derecho de juzgarnos. Y aquí en el principio, en el versículo 1, vamos a leer lo siguiente: en presencia de Dios y del Cordero y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, nos vamos a quedar ahí, Jesucristo. Y ahí están las falsas doctrinas que dicen que cuando tú mueras pagas todos tus pecados. Mentiras, nos está diciendo que Jesús va a venir a juzgar a vivos y a muertos, porque tu muerte no paga ningún pecado. La única muerte que pagó pecado con su sangre fue la de Jesucristo. Y si tú no eres creyente, serás juzgado para condenación. Pero vemos algo más hermoso, y si ustedes se acuerdan, para seguir en este contexto del que nos juzgará, que es Jesús. Vean que Jesús es puro amor, pero también es justicia. En Juan 21, no lo vamos a leer, pero llévenselo como referencia. Juan 21, 15 al 25, hay una historia de un hombre llamado Pedro. Jesús de Nazaret, Jesús, el Hijo de Dios, ya había muerto. Eso vamos a empezar nosotros a celebrar este mes que viene, el mes de abril, la muerte y la resurrección de nuestro Rey. Jesús había muerto, pero antes de morir le dijo a este hombre, Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y el gallo no era un gallo, ¿ok? Porque los gallos no cantan de noche. Acuérdense que todo ese episodio del juicio de Jesús fue durante la noche. Los gallos no cantan de noche. El sonido del gallo era un sonido de una trompeta que usaban los romanos, le llamaban el canto o el sonido del gallo. ¿Ok? No era ningún animal. Antes de que esa trompeta, ese sonido sonara 3 veces, Pedro negó a Jesucristo. Y vean que era Pedro. Pedro se vestía como se vestía Jesús, porque le dicen, tú te mudas como uno de ellos. Así somos los cristianos. Nos parecemos a Jesús. Otro le dijo, Pedro, tú hablas como uno de ellos. ¿Usted no ha visto que los cristianos hablamos diferente? Lo que yo era hace 15 años y mi vocabulario, lo que era hace 15 años, a lo que es ahora, ya mi esposa no me tiene que decir, te voy a lavar la boca con jabón. Antes me lo decía cada rato cuando me conocía. ¿Ok? El Señor lo va cambiando a uno. Pero Pedro negó a Jesús 3 veces. Y en este Juan 21, 15 al 25, llega Jesucristo después de resucitado, y Pedro, angustiado, estaba volviendo a la vida anterior, yéndose a pescar peces y no a pescar hombres como Jesús lo mandó. Y llegan y ven a Jesús en la playa, cocinando un pez sentado en la playa. Y Pedro, desde que reconoció a Jesús, se tiró desde la barca y fue a ver a su maestro. En esta conversación que tiene Pedro con el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y lo primero que le dice Jesús, apacienta mis corderos. Usted sabe que el
cordero es el más chiquito, ¿correcto? A los bebitos, pero espiritualmente es lo que el Señor estaba diciendo, apaciéntalos. Pero enfoquémonos en eso. Recuérdense que Pedro había negado a Jesús. Le vuelve a preguntar el Señor, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Pedro, te amo. Pastorea mis ovejas. Ya no le estaba diciendo que cuidara a aquellos corderos, sino que pastoreara la grey. Por tercera vez Pedro le pregunta al Señor, Pedro, ¿me amas? Y ahí llegó y se entristeció Pedro, dice la palabra de Dios. Pero el Señor lo estaba haciendo para restaurarlo a él, para que él viera que en su misericordia él lo seguía amando y le seguía encomendando la tarea que le encomendó desde el principio. Ese Dios fuerte, ese Dios que vendrá un día a juzgar, estaba restaurando la vida de Pedro y dice, apacienta mis ovejas. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis 5. Y como es largo, lo vamos a hacer intercaladamente. Para que ustedes vean junto conmigo quién es ese cordero, ese león de Judá, ese por qué él tiene la potestad de poder juzgar al mundo. Nadie más tiene ese poder, solamente Jesucristo. Y en Apocalipsis 5, del 1 al 14, yo empiezo con el primer versículo, ustedes con el 2, y nos unimos en el 14, hermanos. Y la palabra del Señor dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y a uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un pie, un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que decían a gran voz:
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todos los creados que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oíd decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea alabanza, sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ese Jesús, ese Cordero, ese León, es el único que es digno, hermanos, de abrir esos sellos. Les voy a dar una referencia para que la apunten. En el versículo 5 de esta lectura que acabamos de leer de Apocalipsis 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, en 2 de Samuel 7, del 13 al 16, anoten esto, ahí nos explican quiénes tienen derecho de abrir ese libro y nos explica esa raíz de David. En esa 2 de Samuel 2, 2 de Samuel 7, del 13 al 16, repito, 2 de Samuel 7, 13 al 16, Dios le hace una promesa a David, que su reino no tendría fin. Por eso aquí dice la raíz de David. Empezó con David, terminó con Jesús, pero Jesús es eterno. Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús es rey y Jesús es sacerdote. Amén. Entonces el reino de David iba a ser eterno. Y dice que ese cordero fue inmolado. ¿Saben qué significa la palabra inmolado? Por eso a veces uno lee otras traducciones, las cuales son más fáciles de entender. Inmolado significa fue crucificado por nosotros, fue dado a muerte por nosotros, fue el sacrificio perfecto para nosotros. Ahí en la pantalla todas las citas bíblicas que les he dado van a estar ahí. Por eso las puse ahí, para que ustedes no se pierdan y vean las citas bíblicas que yo estoy nombrando. Dice Mateo 4:17. En este versículo B, donde dice, predica la palabra de Dios. Vimos que Jesús es el que es digno y toma de Dios Padre ese libro para poder abrirlo, ese rollo. El miércoles víamos, en el miércoles de oración, víamos que los únicos que tenían derecho en aquel tiempo de abrir esos rollos era cuando se daba una herencia. Y solo los herederos podían abrir esos rollos. Cuando había un mensaje para un rey, ellos acostumbraban con cera, poner una gota de cera, poner su anillo y sellar. Este rollo tenía 7 sellos, que significa perfección. Y nosotros tenemos, dice la palabra en el versículo 2 de 2 de Timoteo, que prediquen la palabra. Empezando nomás, nos manda a predicar la palabra. ¿Y cuál es esa palabra que nosotros tenemos que predicar? Como lo dice ahí en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Oh, yo soy amor, yo soy el cordero, yo soy el león. No, a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, se acercó en él,
Hermano, todo lo que nosotros hacemos aquí, esta predicación, cuando hacemos la próxima semana que tenemos la cena del Señor, cuando se hable la palabra, todo esto es simbología de lo que ya se hace en el cielo. Amén. Jesús lo trajo a la tierra para que los hombres desde ahora vivamos en el reino de Dios. Todo aquel que llega y acepta a Jesús como su Señor y Salvador ya es partícipe del reino de Dios. Ese león, ese cordero, ese que nos va a juzgar, ese que agarró el sello con su mano derecha, nos juzga, pero ¿saben una cosa? Él es nuestro juez. Amén. ¿La tenemos ganada? No quiere decir que no vamos a dar cuenta de nuestros actos, porque como dije anteriormente, cuando hacíamos algo, los padres, aunque nos amaban, nos pasaban por la chancla, ¿verdad? Nos seguían amando, pero tenían que reprendernos. Igual que un policía. El policía está haciendo su trabajo. Te para, seguro te brincaste en la luz, o lleva las luces malas, o como los jóvenes hoy en día, les gusta andar los carros oscuros que no se vea quién anda adentro, y eso es prohibido. Llega, te dan un ticket y te dicen, ok, págalo, pero si te quitas el tinte de la ventana, ok, te damos un descuento, como dicen acá, un discount. Si no, te volvemos a parar y te hacemos otro ticket. Entonces, así es el Señor. ¿Vamos a fallarle? Sí. Ya Él sabía que nosotros estábamos en carne y íbamos a seguir fallando. Pero Él dice, murió una vez y para siempre, y con su sangre nos redimió. Romanos 3:23. Lo he repetido aquí 1000 veces, porque cuando todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué estoy repitiendo esto otra vez que nosotros lo sabemos como cristianos, hermanos? Porque dice, predica la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar. El arrepentimiento, que somos pecadores, que solamente Jesucristo y por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. ¿Es realmente Jesús nuestro Señor? Ok, si es nuestro Señor, hagámosle caso a ese Señor. Hagámosle caso a este Rey. Y vea qué lindo, aquel que todavía no ha tomado una decisión por Cristo y dice, oh, yo no sé, yo creo que yo tengo que rezar 10 Padres Nuestros, 4 Ave Marías, e ir a ayudarle a todos los indigentes que están por la calle y hacer un montón de buenas obras para poderme salvar. Muchos piensan así. Pero dice Efesios 2:10 que ya estaban preparadas esas obras desde el principio para nosotros, para hacer buenas obras. No es ni porque nosotros queremos, sino porque Dios ya las estableció. ¿Cómo nos salvamos? Dice, porque si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 10:9-10, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, que es lo que vamos a celebrar el próximo mes, la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque con el corazón se cree, no con la mente, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Eso nos está diciendo aquí el primer versículo, predica la palabra. ¿Qué dice Timoteo 2:5? Vamos a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él fue todo Dios y fue todo hombre. Él no cayó en pecado, aunque nosotros somos pecadores, Él no cayó en pecado. ¿Y qué dice Juan 14:6? Yo no sé si alguna vez ustedes han visto que este versículo ha estado en esta congregación desde que empezamos la congregación. ¿Le hemos puesto atención dónde está? En el banner, ¿verdad? Ahí está. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O es por dar dinero al hermano. O es por ir a cuidar enfermos. No. Es solamente por medio de Jesucristo. No es por medio de nuestras obras. Efesios
15 puntos. Lo numeré con letras. C. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Así dice el versículo 2. Que estéis a tiempo y fuera de tiempo. En el versículo 2. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué pasa si yo voy en el bus y veo a una persona que está afligida? ¿Me hago el que no es conmigo? ¿Que a mí no me importa? Hay personas que uno, cuando está en un momento de angustia, ellos son cerrados y no se dejan administrar. Pero antes de hacerlo, órale a Dios. Que usted pueda ser sal, que usted pueda ser luz para esa persona. Pero aún más, cuando hay alguien que le da la oportunidad a usted de compartir la palabra. El primer ejemplo que le puse, fuera de tiempo, usted no se la esperaba, pero usted tiene que estar preparado con la palabra para exhortar en amor. Preguntarle a una persona, ser afable. Pero todavía más cuando una persona le pregunta, ¿sabes qué? Yo me siento mal porque yo no sé cómo hablar con Dios. Yo me siento mal porque yo no sé qué Dios tiene para mí. Esa persona le está dando 100% luz verde para que usted le enseñe el Evangelio. Para que usted le diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que Cristo te va a hacer millonario, no, ni que Cristo te va a quitar todos los dolores, no. Porque vimos en Mateo 5 todas las aflicciones que los cristianos van a pasar. Pero con Jesucristo las cargas son más livianas. Porque mi yugo es ligero y ligera es mi carga, dijo Jesús. Mateo 11:28. Efesios 5, 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos en nuestra vida diaria? ¿Cómo andamos con nuestros devocionales? ¿O cómo andamos nosotros pregonando que somos cristianos en la calle? No como necios, sino como sabios. Y la única forma en que podemos adquirir sabiduría es con la palabra de Dios para que nos enseñe cómo portarnos. Si yo declaro que yo soy cristiano, que yo amo y adoro a mi Señor, y anoche yo andaba metido en un bar bailando y todo, y hoy vengo a predicar la palabra de Dios, ¿ustedes creerían en mí? ¿No, verdad? Entonces, ¿cómo andamos? ¿Cómo nosotros caminamos en este mundo de oscuridad para hacer luz para otros? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino atendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os avergoncéis. No nos embriaguéis, yo no sé ni dónde está. No nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por eso estaba poniendo el ejemplo del bar y del salón de baile, porque era por este pasaje. ¿Tiene alguna adicción? Que sea adicción, que sea tropiezo, para que usted tenga una relación con Dios. Póngase al Señor en sus pies. Póngase al Señor en sus pies. Muchas veces creemos que las adicciones son alcohol, son drogas. ¿Ok? ¿Ah? El celular. Ahí está. Eso es una adicción. El celular usted le dio, como decimos en mi país, le dio el clavo con el martillo en la pura cabeza, así, ¡pum! El celular es una adicción hoy en día. Yo digo,
¿Le puedes invertir a un celular 6 horas al día? Hay gente que le mete más. Pero 6 horas al día en un celular, de esas 6 horas, ¿cuánto sería el 10%? De ese día de 24, le metes 6 horas de puro celular. ¿Cuánto le metes a tener una relación con Dios? Vio que no solo las adicciones de drogas o de alcohol o de pornografía son adicciones. Esta es la peor adicción que hay hoy en día, al teléfono. Y muchos, me incluyo, duramos mucho más tiempo en el teléfono que lo que duramos sentados leyendo la palabra de Dios. Y ahí usted sabrá cuáles otras tiene usted adicciones. Vea que si no había profeta, ya tenemos uno aquí. ¿Ok? Y si son piedras, me agacho, dicen en mi tierra. Lucas 12:35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Sabe qué es ceñirse los lomos? Los lomos no son los hombros, sino esta parte de aquí. Cállese. No sé si usted ha visto cuando hay esos alzadores de pesas que usan un cinturón, se están ciñendo los lomos para alzar cosas pesadas. Esto es lo que está diciendo aquí. Cíñanse los lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes al hombre que aguarda a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Usted sabe que usted esté cuidando aquí y que su patrón, y usted se guarde seguridad, que su patrón llegue y toque la puerta, nadie le abra, que su patrón entre con la llave y se encuentre el guardia de seguridad, que hasta que le caiga algo así. ¿Qué va a pasar con ese hombre? ¿Va a ser reprimido o va a ser expulsado? ¿Correcto? Aquí le dice, no, esté atento. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Oiga, el mismo Señor les va a servir. ¿Se acuerdan la historia de Mateo 25? Pónganlo ahí, no lo puse en el PowerPoint. Mateo 25, del 1 al 13. Habían 10 mujeres vírgenes que decía que eran 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué eran las sensatas? Ok, ellas tenían su lamparita de Aladino. No era la de Aladino, esa no tenían que botarla. Ok, esa lamparita, para alumbrarse, tenía aceite, la prendían y se alumbraban. Pero también tenían su guardadito de aceite, tenían su botecito para estar llenando la lamparita, para cuando el novio viniera, supiera el novio dónde tenía que llegar. Pero hubieron 5 que eran insensatas y esas no, se llevaron la lamparita así y empezaron que la lamparita les iba a durar toda la noche. Llegó el novio a las bodas. ¿Sabe quién es el novio? Jesucristo. Su iglesia es esa novia. Si nosotros no llenamos la lamparita de nuestro espíritu con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, nos va a encontrar apagados. Imagínense si la llenamos con el TikTok, con el YouTube. En la D, continuamos leyendo el versículo 2 y dice: corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia, buena enseñanza. Hablábamos de los padres al principio.
que muchos padres no tenían paciencia y primero iba la chancleta y después nos decían por qué nos castigaron, ¿verdad? Más de una vez pasó eso. Nos daban y después nos decían por qué nos pegaron. Pero el Señor no. El Señor, les digo una cosa, y una vez puse este ejemplo. El Señor es como cuando usted tiene un bebito chiquito, de esos de 1 o 2 años que apenas empiezan a caminar y que todo lo tocan, los botones de todos los televisores, de todos los radios, y usted llega y pone el control remoto en esta orilla y hace agarrar, usted se lo corre más para adentro y él quiere más y corre, y es más, así es Dios. Le mueve el control remoto desde esta punta hasta acá y se lo vuelve a correr para acá. La paciencia del Señor es infinita, pero cuando llega la reprensión, ahí es donde lloramos y tenemos que doblar rodillas, arrepentirnos, y el Señor nos sigue perdonando. Pero dice, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Gálatas, ahí está el último, Gálatas del 1 al 10. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Yo he visto en iglesias que cometen un pecado, un error, un hermano, y lo expulsan. La palabra no dice eso. No, dice con mansedumbre, con humildad, con amor. No somos perfectos, estamos en carne. Cuando uno comete un error, lo primero que tiene que decir un hermano, cometiste este error. Si aquel hermano aceptó, qué bueno, y si no, 2 más testigos. Y con amor venir a decirle, ¿sabes qué? Y si no, todavía a la congregación para restaurarlo. Y por último dice, no, tenerlo como mentir. No es que va a perder su salvación, pero hay que dejárselo al Señor, que el Señor trabaje con él. Pero con humildad, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no que seas tú también y seas tentado. En otras palabras, tú puedes caer en tentación. Entonces, si tú puedes caer en tentación, no seas severo con tu hermano, porque tú puedes ser juzgado, no solamente tu hermano. ¿Cómo hay ese dicho que dice, quizá, no te fijes en la paja del ojo ajeno, porque puedes tener una viga como el tamaño de esa negra que está ahí, en tu ojo metido, y no te das cuenta? Sobrelleva los unos a los otros las cargas de los otros y cumple así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces nos engañamos porque yo soy de apellido Rojas, porque yo soy de apellido Cordero, porque yo soy de apellido Solís, porque yo soy de apellido Trump. No, al Señor no le interesa nada de eso. Un apellido no salva a nadie. Y a veces, le digo una cosa, los hispanos somos así. Yo he entrado a casas de gente hispana donde tienen el escudo de la familia. ¿No han visto ustedes eso? Que venden escudos, como escudos de guerra, y dice Hernández. Y es un escudo de guerra con estrellas y espadas. A mí me siento orgulloso de eso. Yo molestaba a las muchachas cuando mi esposa se casó conmigo y al principio no, fíjate tu apellido. Pero vimos que en este país, cuando tú te casas, el sistema americano, como el sistema judío, ¿se acuerda que era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví? No decían la tribu de la mujer de aquí, la mujer de allá, porque en nuestros países se dice, oh, la señora Claudia Hernández de Rojas. Yo no, de Rojas. Ella no es mi propiedad. Y a veces con cosas tan sencillas nos sentimos que somos dueños y no somos dueños de nada. Nos engañamos a nosotros mismos. Así que cada uno sométase a prueba sus propias obras y entonces tendrán motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otros, porque cada uno llevará sus propias cargas. ¿Qué carga tienes tú?
¿Qué te molesta en tu vida? ¿Qué puede ser estorbo en tu vida? ¿Tu carácter? Como decía Giovanni, ¿el teléfono? ¿Los hijos? Hay padres que pecan por los hijos. Acuérdense de mí, que Dios le quitó la vida a sus 2 hijos y le quitó la vida a mí por alcahueta, porque le permitía que hicieran todos sus hijos, en lugar de reprenderlos. Hay padres que idolatran más a los hijos que a Dios mismo. Tengamos cuidado nosotros, dentro de nuestro hogar, cómo llevamos a nuestros hijos por el camino de Dios, aunque nos duela. Nosotros los latinos que decimos, es que yo no tuve esto cuando niño, entonces yo le compro esto a mis hijos y que tengan todas manos llenas, porque como yo no pude y como yo era pobre, tengamos cuidado. Le estamos quitando la resiliencia a los hijos, que ellos tienen que ganarse las cosas. No todo es gratis en este mundo, porque cuando ellos vayan por una prueba, no la van a poder pasar. ¿Usted no ha visto que las generaciones hoy en día, ¿cómo se les llama? Las generaciones de cristal. Y eso pasa en las iglesias. A veces entra una persona por A o por B, porque en las iglesias normalmente en las mañanas, especialmente los que trabajan dentro de las iglesias, andan ocupados con su mente en lo que están haciendo. Y tal vez entra una persona y llega cuando uno ve, después cuando uno sale, ve a un hermano haciendo trompas. Hermano, ¿qué le pasó? Nada. Hermano, ¿qué le pasó? Fulanito, lo saludé y buenos días me dijo. Por cositas tan insignificantes, hacemos un mar de un vaso de agua. No, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque no sabemos si la persona que él saludó tenía una carga, un problema, y estaba su mente embocada en eso, y tal vez ni escuchó lo que le dijo el hermano. ¿Ok? Pero así somos en los hogares. Nos enfocamos a veces tanto o en nuestros propios hijos o en nuestros propios problemas que perdemos el enfoque principal, que es la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Los últimos 2 versículos dicen: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos. La carrera es larga y tenemos que ser constantes hasta el final, estar con cuidado para no caer. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, no solamente a los de la iglesia, porque con nuestro testimonio, con nuestras palabras y fuera de tiempo, salvaremos a otros para Cristo. Amén. Y mayormente a los de la familia de la fe, primero a los de adentro. Ahí están los 3 puntos de aplicación del día de hoy. El único que es digno para juzgar es Cristo, porque Él fue inmolado, porque Él fue crucificado, porque el Padre le dio esos sellos para que Él los pudiera abrir ese rollo. Restaura con espíritu de mansedumbre, con un espíritu de humildad, no sea que tú también seas tentado. Siempre restauremos con amor. Hay gente que es difícil de amar. Hay gente que es difícil de amar. Hay gente hasta dentro de nuestra propia familia que usted llega a dar un consejo que usted a veces dice, uno mismo dice, mejor no hubiera abierto la boca. Hay gente que es difícil de amar.
pero el Señor nos manda a amarlos. Esté siempre preparado, aprovecha el tiempo para predicar la palabra con mansedumbre, con amor, no dándole bibliazos a la gente. Todos, yo le digo una cosa, en una etapa de nuestra vida, todo cristiano, en ese celo que uno llega del Espíritu Santo, uno se hace a veces religioso. A mí me pasó. Y uno quiere darle con la Biblia a todo el mundo por la cabeza. Y todo lo que ve es pecado. Pero conforme vamos creciendo, vamos madurando, el Señor nos dice, con mansedumbre, con amor, con gracia. A veces a los padres, yo me pongo como varón, nos cuesta un poquito más eso. Los hombres somos más prácticos. Los hombres somos como ese policía que nos paró y de una vez te pide licencia y registración y seguro para hacerte la boleta, etiquete, porque ya tú quebraste la ley. Las madres no. Las madres tocan la espaldita y primero, mijito, ¿por qué hiciste esto? Aunque ya trae la chancleta en la mano, ¿verdad? Ya trae la chancleta en la mano, ya usted sabe, y te dicen, no corras porque te va peor. ¿Ok? ¿Le suena familiar eso? No corras porque te va peor. Una vez yo corrí y en lugar de la chancleta me quebraron el palo de la escoba en la espalda. ¿Ok? Pero nosotros no. Nosotros tenemos que aprender a ver. A mí mi esposa a veces me dice, cuando yo le hablo a las muchachas, me dice, Fabricio, recuérdate que son mujercitas. La mujer se trata diferente. Habla con más suavidad. ¿Okay? Tenemos que aprender a hacer eso dentro de nuestro hogar, pero también tenemos que aprender a hacerlo afuera de nuestro hogar. Uno cuando es hombre, los hombres entre los hombres nos decimos las cosas directas y no nos ofendemos por eso. Y usted puede ver un par de hombres que se enojaron hoy y hasta los puede ver juntos trabajando mañana todo el día y ahí no hubo ningún problema. Cuidado, mujeres, con la mansedumbre y con la humildad, porque las mujeres a veces las ofenden y eso queda en su corazón por mucho tiempo. Entonces trabajemos en eso, en la mansedumbre, en el amor. En 2 versículos tuvimos bastante el día de hoy, ¿verdad? Para sacar. Entonces, ¿quién es el que reina? ¿Quién es el que juzga a vivos y a muertos? Cristo. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Ok? Entonces, hagámosle caso a ese Cristo. Hagámosle caso a ese Dios. Hagámosle caso a ese Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros para despedirnos en oración. Amadísimo Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias a ti, Jesús, porque tú fuiste inmolado por nosotros. A ti te plació venir a morir por nosotros. Yo no lo entiendo. Yo como hombre no entiendo cómo uno se puede entregar estando en esa posición por un pecador. Pero tú lo hiciste por amor, por un amor que nosotros no conocemos. Lo conocemos a través de ti. Un amor que nosotros no teníamos. Tú lo enseñaste y tú lo modelaste. Nosotros no éramos dignos y tú nos hiciste dignos. Tú nos hiciste reyes y sacerdotes junto contigo, Padre. Gracias te damos por esa misericordia, ese amor, esa gracia que tú has tenido con nosotros. Bendito seas. En
En esta mañana seguimos pidiendo que seas tú guiando nuestros corazones, nuestra mente, ya como tú tuviste misericordia con nosotros, nosotros tengamos misericordia con los que aún no te conocen. Ayúdanos a exhortar a aquellos hermanos que te conocen y tal vez están fallando, a como nosotros te hemos fallado, a exhortarnos en humildad, a arrepentirnos, a gozarnos y a llorar junto con ellos, porque algún día ellos lo harán por nosotros, Padre. Te damos gracias, porque Señor, tú nos hablas día a día. Permítenos, Padre, que nosotros nunca nos apartemos de ti. Amado Señor, te pedimos, Señor, por la familia de nuestro hermano Branco, por su esposa, por su niño, para que tú los recuperes, tú los levantes, Padre. Te pedimos, Señor, en esta mañana por el hermano Pastor Romero, que lo acaban de operar de un tumor, Señor, que tú, Señor, te glorifiques en ese cuerpo. Te seguimos pidiendo por Scarlett, para que tú esta niña la sigas fortaleciendo, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Manríquez, Señor, para que tú trabajes en ella. Te pedimos por cada hermano de esta congregación y por cada miembro de tu iglesia alrededor del mundo que se está doliendo por una enfermedad. Señor, que seas tú con ellos. Te pedimos por aquellos, Señor, de nuestras familias también, de nuestros seres queridos que no te conocen, Señor, para que tú los traigas a arrepentimiento y a salvación por medio de tu sangre. Te damos gracias en el maravilloso nombre del Cordero y del León de la tribu de Judá, a ese tu Hijo, el cual tú le pusiste su nombre, y sobre todo nombre, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.